Hola, estimados, seguimos con la parte número 2 de la manera de ver de parte del Señor en la Biblia el asunto de los que más necesitan. En la Biblia encontramos también que los profetas denunciaron la injusticia. No había un problema con la riqueza, ellos denunciaron la injusticia, porque los profetas no terminaron condenando la riqueza, sino la riqueza injusta. Por eso Isaías 5:8 podés leer, dice, ay de los que juntan casa a casa y dejan sin lugar al pobre, termina el versículo. El pecado no era tener, sino oprimir, explotar, acumular ignorando al necesitado. Ahí radicaba el pecado, porque la Biblia no es anticapitalista ni prosocialista, es antiopresión. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, yo vine a darle libertad a los oprimidos. Entonces, vemos a Jesús en su ministerio. Marcos 14:7 dijo clarito, el Señor habló de compasión, habló de dignidad y habló de transformación, porque Jesús no propuso un sistema económico, Él propuso el reino de Dios y su justicia. Y en Marcos 14:7 Él le dijo a los discípulos, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, ustedes van a tener siempre la posibilidad de hacer lo que Dios ya mandó con respecto a esto. Entonces, ¿qué intentó justificar algo el Señor? No. Lo que el Señor advirtió es que no podemos justificar la indiferencia, porque Jesús reconoció la realidad caída del mundo en estas palabras y Él llamó a una respuesta constante del corazón de los que le seguían. Por eso Jesús sanó, alimentó, pero también restituyó la dignidad. Y por eso Él llamaba al arrepentimiento. Y como lo dije más de una vez, ¿qué es arrepentimiento? Y es metanoia, es cambiar la mentalidad. Porque ¿de qué te vas a arrepentir cuando vos estás necesitado? Y cambiar la mentalidad y cambiarla, porque si sos un hijo, una hija de Dios, es cambiar la mentalidad, no esperando del sistema, sino esperando de aquel que te dijo que no te va a faltar, que no tengas afán, que no tengas ansiedad. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo vuestro Padre Celestial no les dará también con Él todas las cosas? Entonces Él llamó al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. El reino te cambia el paradigma de estas peleas interminables, ideológicas, que están metidas y enquistadas en la iglesia de una manera monstruosa. Entonces Jesús nunca instrumentalizó al pobre como bandera política, nunca fue su propósito, aunque algún marxista quiera decirme lo contrario. Hermanos, la iglesia primitiva nos da un ejemplo tremendo. Hechos 4:32 dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La iglesia primitiva muestra una foto extraordinaria de generosidad voluntaria y nunca coerción, porque lo que pasaba ahí fue voluntario, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que pasó ahí nació del Espíritu Santo, no fue de una ley civil. Hubo administración responsable. En Hechos 6 se eligieron diáconos. ¿Por qué? Porque había habido un altercado entre las viudas griegas y las viudas hebreas. Entonces había que poner ahí el reparto equitativo de la distribución de los recursos que tenía la iglesia para la gente con más necesidad, porque ya se había armado un problema. Entonces ahí se eligieron los primeros diáconos, que no era el hermanito bueno de la iglesia, era gente profesional, de alto nivel espiritual y de alto nivel de administración. Entonces Pedro aclara, por ejemplo, en Hechos 5:4, cuando una pareja
vendió una propiedad y solamente trajo una parte, y le quiso decir a Pedro y a la iglesia que todo lo que traían a los pies de los apóstoles y de la iglesia era el precio total de la venta que habían hecho, Pedro le dijo, pero a ver, la propiedad no te pertenecía a vos, y si la vendiste, ¿no estaba en tu poder el precio de la casa que vendiste? No has mentido, no nos has mentido a nosotros, le mentiste al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo más, ¿por qué? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Entonces, con estos versículos estamos descartando toda lectura marxista del texto de que todas las cosas las tenían en común, pero nunca ningún apóstol, nadie se atrevió justamente a coercionar a la gente para que vendiera sus propiedades. La gente lo hacía porque quería, y en este caso para tratar de mostrarse, en el caso de Ananías y Zafira. Ahora, Pablo, hermanos, trajo un pensamiento maravilloso, porque Pablo, el apóstol San Pablo, vino a poner una claridad maravillosa sobre este tema, porque Pablo habló de trabajo, Pablo habló de responsabilidad y también habló de solidaridad. ¿Por qué lo apostólico y lo profético, como digo siempre, no es una moda? No, te trae luz, te vuelve al corazón de Dios. Porque yo no pretendo que me digas a mí sí, pero mirá lo que dice la Biblia. Lee. En 2 de Tesalonicenses, el caso de los tesalonicenses hay que entenderlo en el contexto de que también en aquel tiempo Cristo venía tan rápido que la gente había dejado de laburar. Entonces en 2 de Tesalonicenses 3:10 Pablo dice que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Y porque se había armado un grupo de vivos que no querían poner el lomo, ¿no? Y querían vivir, bueno, así del aire. Entonces, pero también el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 2 habla de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Entonces la palabra de Dios, lo que vemos es que une responsabilidad personal, solidaridad comunitaria y profunda generosidad espiritual. Porque el principio del reino es la mayordomía, no la ideología. La clave bíblica que te quiero presentar en estos mensajes no es de izquierda o de derecha, sino mayordomía. Porque el Salmo 24:1 dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. El rico no es dueño, es administrador según la Biblia. El pobre es el prójimo. Y ambos tendrán que rendir cuenta un día delante de Dios. Por eso, en esta conclusión, quiero decirte que la Biblia no es neutral, pero tampoco es ideológica. Defiende al pobre, exige justicia, llama a la generosidad, rechaza la opresión, afirma la responsabilidad personal, porque todo el señorío de Cristo y el gobierno del reino dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Deja de buscar sistemas en este mundo que funcionen, porque nunca lo vas a encontrar. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en otra oportunidad.